Como decía, el diseño solo tiene sentido cuando es diseño, porque tiene una función, tiene una finalidad. Y las 4 finalidades básicas que definimos en el libro serían, por un lado, la simbolización, simbolizar el producto al cual hace referencia. La publicidad no hace más que simbolizar los productos que se anuncian, crea símbolos, crea imágenes mentales de los determinados productos, ¿no? En definitiva, imágenes mentales de lo que son las marcas. Las marcas son símbolos que tienen unos valores asociados, que son los que se hacen por medio de la publicidad. Este juego entre la marca y la publicidad es también muy interesante. Cómo la marca y cómo esta forma, digamos, perenne, esta forma que está más allá de los avatares del tiempo, y cómo el diseño lo que hacen es asociar este lenguaje a la metáfora. Cada campaña de comunicación de una empresa hace que este lenguaje se actualice y recoja los lenguajes que van saliendo a la calle. Es decir, el lenguaje es una cosa viva, el lenguaje es una cosa cambiante. Y sobre todo cuando entramos en el lenguaje estético, las cosas son muy cambiantes en este momento. Y digamos que lo que hace la publicidad es recoger estos nuevos lenguajes y asociarlos continuamente a la marca. Una marca perenne que no está sometida a los vaivenes del tiempo. En este sentido es interesante lo que hace el diseño en el campo de la publicidad. Después, otra de las funciones sería la de informar, que es muy, muy interesante. Porque evidentemente el diseño, cuando hablamos del lenguaje metafórico, no es precisamente el lenguaje más propicio para transmitir información. Si se quiere transmitir información, la mejor manera o la más eficiente es la narración. Podemos explicar películas de 1 hora y media, lo cual con la metáfora no es posible. No podemos explicar una metáfora de 1 hora y media. Es imposible. No es la manera idónea de transmitir información. Lo que sí es evidente es que con el diseño podemos transmitir determinada información. Y sobre todo, cuando queremos transmitir una información muy precisa, como un logotipo, tenemos que recurrir al lenguaje verbal y punto. Aquí no tiene que enseñar nada el audiovisual al lenguaje verbal en este sentido. Cuando se quiere transmitir información, se tiene que recurrir al lenguaje verbal. Pero sí que existe una capacidad de transmitir información por la forma gráfica. Y una de las vertientes más importantes en este aspecto es lo que llamamos la infografía. La infografía, que sería una palabra con 2 sentidos. Por una parte, entendemos la infografía como todo el mundo de la informática aplicada al mundo gráfico, y por eso le llamamos infografía. Pero eso lo dejamos aparte ahora. Y después estaría la infografía como aquella parte del mundo gráfico que transmite información. Serían 2 acepciones de la palabra. Y es evidente que la infografía tiene capacidad de transmitir información, y a veces mejor que otros medios. Por ejemplo, en el audiovisual, si pensamos en un informativo de televisión, lo que capta la cámara nos puede explicar una noticia o no. Por ejemplo, si hablamos de información económica, difícilmente. Empezamos a hablar de conceptos abstractos como cifras, números, o conceptos muy amplios o complicados. La imagen narrativa tiene unas limitaciones muy grandes a la hora de poder transmitir esta información. Así pues, si se recurre al mundo gráfico, a las formas gráficas, se puede transmitir esta información, se puede conceptualizar conceptos abstractos, se le puede dar imagen y se le puede dar comprensión, pero hasta ciertos límites. No se pueden explicar cosas muy complicadas, para lo que evidentemente se tiene que recurrir al lenguaje verbal, eso está claro.
pero sí que para conceptos amplios y etéreos utilizamos el lenguaje gráfico y el lenguaje verbal, ya que estamos en el audiovisual. Esto lo podemos hacer perfectamente y podemos transmitir esta información de una manera mucho más clara, condensar la información de forma gráfica, de manera que también hacemos una metáfora. Porque cuando hacemos estas formas gráficas y le damos un sentido, lo que hacemos es romper la dimensión del espacio-tiempo. La rompemos para poder hacer comprensible esta información. Y esto se hace continuamente en el mundo de los informativos. Por ejemplo, cuando se quiere transmitir una información, explicar una situación, un accidente, un avión que ha caído, etc. Para hacerlo, tenemos que romper la dimensión del espacio-tiempo y hacerlo comprensible. Transmitir una información muy compleja. Por otro lado, hacerla, digamos, asumible a la comunicación audiovisual. No olvidemos que la comunicación audiovisual, a diferencia de la comunicación gráfica, es una comunicación en tiempo real. Y esto quiere decir que las cosas se tienen que entender en el momento en el que se van explicando. El espectador no la puede coger como un diario y elegir lo que le interesa ir leyendo. No, la comunicación, esta información, se tiene que transmitir en tiempo real y no puedes perder el hilo con el espectador al que le estás comunicando. Y si se pierde, si llega un momento en que se rompe la comunicación, en que no te sigue, se perderá la comunicación y difícilmente lo volverás a recuperar. Por eso insisto en la idea de que la información se puede transmitir, pero limitadamente. Es decir, que la información la puedes transmitir o hacer comprensible en tiempo real. Después habría, como tercer tipo de función del diseño audiovisual, está la capacidad de organización que tiene. Esto está latente también en todos los productos. Por ejemplo, en el cine, los títulos de crédito lo que hacen es una introducción a una película. Aunque se han utilizado de maneras muy diferentes, porque a veces hay quien empieza directamente con la película y los títulos de crédito salen más adelante, y hay algún caso en que los títulos de crédito están al final. Pero en general es una manera de introducir, digamos, una función añadida. La función principal de unos títulos de crédito es la de explicar el equipo técnico y artístico. Otra cosa es que se haga de una manera muy ambiciosa o no tanto. Pero esta función de organizar también está muy latente en el mundo de la televisión. En el mundo de la televisión, en el cual conviven productos audiovisuales muy diversos, y entre ellos la publicidad, lo que hace el diseño audiovisual es que todo este conglomerado de tipologías audiovisuales aparezcan como formando parte de una unidad. Todo lo que sean separadores, imágenes de cadenas en general, avances de información de programas, etc. Todo esto lo que hace es envolver todo el producto y darle un carácter unitario, como si aquello fuera perteneciente a aquella cadena. Pensemos que muchos de estos productos están en esta cadena y en otra, como las películas, que se pasan en una cadena y luego en otra. Lo que hace el diseño es empaquetar toda esta capacidad de convertirlo en una unidad. Y esto no se puede hacer de otra manera que con el diseño audiovisual. No hay otro modo de hacerlo. Y finalmente, la cuarta función sería la de persuadir, que es evidente, está implícita en cualquiera de ellas. Lo que quiere no es simplemente crear un símbolo, una marca, simbolizar un canal, sino que quiere atraer y que finalmente seas consumidor de este producto o de este servicio. Es una función más marcadamente económica de nuestro ámbito, en el sentido de que va a buscar al espectador y tiene una capacidad de seducción impresionante.
En este terreno la estética es brutal. Tiene una capacidad de captar nuestra atención. De alguna manera, la estética, y en el caso del audiovisual, yo diría además porque tenemos el factor visual y auditivo simultáneamente, digamos que el estímulo estético se multiplica y en este sentido te atrapa más allá de tu voluntad, aunque tú no quieras. Podríamos decir que es emotivo. Sí, es emotivo y va a los sentidos. La razón está después. Luego tú harás las reflexiones que creas oportunas, pero la atracción estética no es controlable.